Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de pleno pública y solemne en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico correspondiente en la rama de Letras el ilustrísimo señor doctor don Ángel Luis Cervera Fantoni. Muchas gracias, señora secretaria general. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y el reglamento de régimen interno de esta Real Academia, me acompañan en esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor y la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey, bibliotecaria de la Academia, que va a presentar al recipiendario. Tiene la palabra la señora secretaria para dar lectura al acta de nombramiento. En la sesión de pleno extraordinario celebrada el 5 de junio de 2024, recogida en el acta número 403, se aprobó el ingreso como académico correspondiente en la rama de Letras del ilustrísimo señor doctor don Ángel Luis Cervera Fantoni, doctor en Historia y Economía, una vez cumplidos los requisitos que establecen los estatutos y el reglamento de régimen interno de esta corporación. Comunicado el acuerdo al recipiendario, su ingreso quedó fechado para hoy martes 21 de octubre, siendo el título de su discurso de toma de posesión la ayuda de España y su Armada a la independencia de los Estados Unidos. El señor Cervera Fantoni será presentado por la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey, doctora en Artes y Humanidades y académica de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 14 de febrero de 2017, de lo cual, como secretaria, doy fe con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. Señor Cervera Fantoni puede ocupar su puesto en el estrado. Tiene la palabra la ilustrísima señora Muñoz Rey para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente, estimadas autoridades civiles y militares, compañeros académicos, señoras y señores, amigos todos. La conferencia que hoy nos reúne, la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos, representa una aportación ambiciosa y necesaria a la historiografía atlántica del siglo XVIII. Nos invita a redescubrir un capítulo a menudo olvidado, el papel fundamental que desempeñó España en la independencia de las 13 colonias americanas. Desde el envío de armas y fondos hasta las victorias militares encabezadas por Bernardo de Gálvez, España fue un aliado silencioso pero decisivo en el declive del poder británico en América. Pero no se trata únicamente de una narración militar. Ángel Luis Cervera ofrece un panorama integral del conflicto, analizando también la estructura social de las colonias, la dimensión naval o la financiación de la guerra. A ello suma el estudio del complejo tablero diplomático europeo. Figuras como Gálvez, Saavedra, Gardoqui, el conde de Aranda o Juan de Miralles recuperan aquí el protagonismo que les corresponde en una gesta cuyo desenlace no fue inevitable, sino fruto de alianzas, tensiones y maniobras cuidadosamente trazadas. Frente al relato tradicional, marcado por una perspectiva anglosajona, que ensalza exclusivamente la alianza franco-americana como clave del triunfo insurgente, esta investigación reivindica el papel de España como aliado estratégico. Aunque España no reconoció formalmente la independencia durante el conflicto, su contribución fue esencial: apoyo financiero, militar, logístico y diplomático. A través de una trama que cruzó despachos de media Europa, batallas en el Caribe y operaciones encubiertas desde Nueva Orleans hasta Madrid, pasando por la recuperación de Menorca y el asedio de Gibraltar, Cervera revela cómo España ayudó con oro, armas, barcos y sangre a forjar una nación que hoy lidera el mundo, los Estados Unidos de América. La conferencia propone así un conocimiento más interesante del proceso revolucionario, atendiendo no solo a los aspectos políticos y militares, sino también a los sociales y económicos. Y se responde a la cuestión de por qué esta participación española ha permanecido en gran medida oculta o al margen del relato histórico dominante. En definitiva, la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos abre nuevos caminos para una comprensión más justa, compleja y completa del mundo hispánico en el siglo de las luces.
Ángel Luis Cervera Fantoni es doctor cum laude en Historia del Pensamiento por la Universidad CEU San Pablo de Madrid en 2013. Doctor cum laude en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2011. Licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 2007. Honours Degree in Business Administration por la Universidad Británica de Lincolnshire and Amberside, en Hull, Reino Unido. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Dirección de Empresas ICADE, actualmente Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Ha trabajado durante 15 años en las áreas de comunicación y relaciones externas de los sectores naval, actual Navantia, y aeroespacial, actual Indra, siendo después miembro del Instituto Superior de Estudios Estratégicos del CSDEM, durante 8 años, especializándose en Economía de la Defensa. Ha sido director de marketing del Grupo El ERCO, perteneciente a la Corporación Industrial del Banesto. Docente universitario durante 30 años y director del Departamento de Publicidad y Comunicación de ESIC University durante más de 20 años. Director de los másteres en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías en Madrid y Barcelona hasta 2019. Es académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana, miembro de la Real Sociedad Geográfica y académico correspondiente extranjero de la Academia de la Historia de Cuba. Ha sido oficial reservista voluntario de la Armada Española, destinado en el Instituto de Historia y Cultura Naval, y en la actualidad es alférez de fragata honorífico. Es miembro del Comité Científico de la Cátedra de la UNESCO del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba. Asesor en los temas referidos al patrimonio cultural subacuático y a la historia de la Armada Española del siglo XIX. Visitante distinguido, huésped ilustre por la Asamblea Municipal de Santiago de Cuba y socio fundador de la Asociación Española de Historia Militar. Ha sido guionista y director de un documental para televisión titulado Cuba 1898, la caída del Imperio Español, y que tiene varios premios en 1992 y 1993. En el 22 Certamen Internacional de Cortometrajes y Vídeos, en la 21 Semana Internacional de Cine Naval y del Mar de Cartagena, en el tercer Festival Cinematográfico Internacional Exerciti e Popoli y el Premio Virgen del Carmen de la Armada Española. Destaca también el Premio Elcano de Periodismo del Instituto de Historia y Cultura Naval. Su página web personal ha recibido más de 260.000 visitas, ha colaborado como asesor histórico de Radio Televisión Española, Telemadrid, Mundo Latino de Cuba, MAP TV de Reino Unido y PBS de Estados Unidos, en series o documentales relacionados en su mayoría con el final de la presencia española en América, así como participante en congresos y conferenciante en más de 14 universidades e instituciones nacionales y extranjeras. Recientemente ha colaborado como asesor histórico en 2 documentales para Radio Televisión Española, Almirante Cervera, un hombre de honor, en 2020, y Submarino Peral, una conspiración que cambió la historia, en 2021. Es autor de El desastre del 98 y El fin del Imperio Español, en 2016, Historia Naval de España, 2023, y España, la independencia de los Estados Unidos, 2025. En 2024, el grupo editorial Forbes y Nautic Magazine lo incluyeron entre los 50 personajes del mar más destacados de España por su compromiso con la cultura naval. Actualmente es voluntario cultural del Museo Naval de Madrid. Se encuentra iniciando un nuevo libro sobre pintura naval española y colabora con la productora sevillana Mundo Ficción en el documental para Radio Televisión Española Francisco Saavedra, El testigo excepcional. Sin duda, todos ellos proyectos muy interesantes, exitosos y que estamos deseando conocer también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz Ruiz. Tiene la palabra el doctor Cervera Fantoni para pronunciar su discurso de ingreso. Señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, ilustres académicos, autoridades, distinguidos invitados, señoras y señores, es para mí un honor y una gran satisfacción ingresar en esta Real Academia como académico correspondiente, institución que honra la cultura, la historia y el pensamiento en nuestra tierra gaditana y más allá de sus fronteras. Nos encontramos a las puertas del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esta efeméride
nos brinda la oportunidad de replantear el relato dominante habido hasta ahora y reivindicar el papel económico, diplomático, militar y estratégico que España desempeñó en aquel conflicto que transformó el mundo atlántico. Un episodio fascinante de nuestra historia que, sin embargo, permanece insuficientemente reconocido: la participación española en la independencia de los Estados Unidos. Para abordar esta investigación ha sido necesario situarse en el siglo XVIII, comprender sus normas sociales, sus valores y sus estructuras políticas, tan diferentes de las actuales. Solo así es posible entender el nacimiento de Estados Unidos en el contexto de las condiciones sociales, económicas, políticas, militares y culturales que marcaron decisivamente su desarrollo. La España del siglo XVIII, con sus propios intereses y sin haber recibido nunca reconocimiento formal por su apoyo, jugó un papel decisivo en el éxito de la Revolución Americana. Figuras como Bernardo de Gálvez, Juan de Miralles, Diego de Gardoqui o Francisco de Saavedra, junto con los recursos financieros de los territorios de ultramar, fueron fundamentales para que los colonos pudieran enfrentarse a la poderosa Gran Bretaña. Sin España no se entiende la evolución de la historia mundial y, desde luego, tampoco el nacimiento de los Estados Unidos como nación libre. No fue solo Francia. España sostuvo, protegió, financió y desvió recursos británicos en varios escenarios para que la Revolución norteamericana pudiera consolidarse. Este hecho, frecuentemente relegado por la narrativa tradicional, es una razón de orgullo para los descendientes de aquellos españoles que lucharon junto a los patriotas americanos contra el enemigo común. Nos situamos ahora en la segunda mitad del siglo XVIII. Europa era una partida de ajedrez entre grandes potencias. Gran Bretaña, Francia, España, todos vigilaban sus colonias, sus rutas comerciales y sus fronteras. En ese contexto estalló la Guerra de los 7 Años, que va desde 1756 a 1763. Una guerra global entre dos grandes bloques de potencias europeas, el liderado por Gran Bretaña y el encabezado por Francia, al que España se unió en 1762. La victoria británica consolidó su supremacía naval y colonial. España perdió Florida, pero obtuvo la Luisiana como compensación y, aunque debilitada, España seguía siendo una potencia colonial de primer orden, enfrentada a un mundo en transformación. Esa victoria, sin embargo, resultó costosa para Londres. La deuda de la guerra alcanzó dimensiones enormes y obligó a recurrir a nuevas cargas fiscales en América. Aquellos impuestos impopulares alimentaron el resentimiento de los colonos americanos y precipitaron la lucha por su independencia. En 1775 estalló la Revolución Americana. Al principio parecía un conflicto interno, casi una revuelta menor, pero pronto resultó evidente que, sin apoyo exterior, los colonos no podrían enfrentarse al poder naval británico. El desafío era enorme: derrotar al ejército más poderoso del mundo con recursos muy limitados. Su éxito respondió a una combinación de factores estratégicos y diplomáticos. La alianza con Francia fue decisiva, pero también lo fue el apoyo de España, cuya entrada en la guerra obligó a los británicos a dispersar sus fuerzas. Carlos III observaba con cautela. Prudente pero pragmático, comprendía que una Gran Bretaña debilitada podría abrir la puerta a recuperar territorios perdidos y reposicionar, evidentemente, a la monarquía hispánica dentro del tablero atlántico. Las motivaciones eran varias. Estratégicas: en primer lugar, recuperar Gibraltar, Menorca y la Florida. Políticas: debilitar a Inglaterra reforzando la presencia hispánica en América. Y también de control interno, para evitar que el ejemplo revolucionario se propagara por sus propios territorios. La monarquía española no simpatizaba con las ideas republicanas de los colonos, pues temía que pudieran inspirar rebeliones en sus propios dominios americanos. Por ello, España no reconoció oficialmente a Estados Unidos hasta 1783, cuando el resultado de la guerra ya estaba decidido.
Cuando analizamos la colonización española en América, observamos que, pese a sus contradicciones, tendió en general hacia una lógica de integración y mestizaje. En contraste, la colonización anglosajona se fundamentó en principios de exclusión y segregación. Esta diferencia se refleja con claridad en la creación de las llamadas reservas, territorios destinados a aislar a las poblaciones indígenas y a privarlas de los derechos sobre sus tierras originarias. Las tensiones con Gran Bretaña aumentaron a medida que Londres expandía su dominio en Norteamérica, algo que España percibía como una amenaza directa. Cuando en 1776 las 13 colonias proclamaron su independencia, Madrid identificó una oportunidad estratégica. Apoyar a los colonos significaba, ante todo, debilitar a su enemigo histórico. En el plano económico, el sistema mercantilista británico imponía severas restricciones al comercio colonial. Las colonias solo podían vender sus productos a Inglaterra y estaban obligadas a adquirir de ella los bienes manufacturados. Este esquema limitaba el desarrollo de sus propias industrias y alimentaba la percepción de explotación. La situación se agravó con la imposición de nuevos impuestos, establecidos sin representación ni posibilidad de diálogo, lo que fue interpretado como una afrenta directa a sus derechos y principios. A todo ello se sumaba una estructura social distinta de la europea. En las colonias no existía una nobleza hereditaria ni una aristocracia consolidada, y la propiedad de la tierra estaba al alcance de un número mayor de personas. Aunque la movilidad social tenía límites, era más amplia que en el viejo mundo. Este contexto favorecía una mentalidad relativamente más igualitaria y menos jerárquica. Desde finales del siglo XVIII, a lo largo de esa época, la esclavitud arraigó como un pilar central de la economía colonial, especialmente en el sur de las 13 colonias, donde el sistema productivo dependía de la mano de obra esclava para sostener las plantaciones y generar bienes agrícolas destinados a la exportación. Su impacto marcó no solo la estructura económica, sino también la política y la vida cotidiana de la sociedad. La esclavitud consolidó una jerarquía racial basada en la idea de la supremacía blanca. Los africanos esclavizados eran tratados como propiedad, no como personas. Para justificar esta situación se usaron argumentos religiosos y teorías pseudocientíficas que la presentaban como algo natural. Además, los colonos establecieron un estricto sistema de control mediante los llamados códigos de esclavos, que eran leyes creadas para evitar rebeliones y limitar la educación, el movimiento y los derechos de quienes estaban sometidos. Mientras proclamaban la Declaración de Independencia que todos los hombres nacen iguales, la economía del sur de las 13 colonias se sostenía gracias al trabajo forzado. Cultivos como el tabaco, el arroz, el añil y más adelante el algodón dependían directamente de la esclavitud. Figuras como George Washington, Thomas Jefferson o James Madison, entre otros, eran dueños de esclavos. La contradicción moral era evidente y fue señalada desde Europa, pero los padres fundadores prefirieron mantener la frágil unidad del nuevo país antes que abrir un conflicto sobre su abolición. España prefirió intervenir en el conflicto mediante una guerra paralela contra el Imperio Británico, sin firmar una alianza formal con los Estados Unidos. Esta decisión se tradujo en acciones militares en el Golfo de México, la reconquista de la Florida Occidental y el hostigamiento a posiciones británicas en el Caribe. No obstante, el gobierno español mantuvo una estricta reserva diplomática sobre su posición respecto al nuevo Estado norteamericano. El fortalecimiento de la Armada Española, impulsada por las reformas de Felipe V, permitió a España, en alianza con Francia, enfrentarse a la poderosa Marina británica. Esta colaboración no solo equilibró las fuerzas en el Atlántico, sino que también debilitó de manera significativa el control británico sobre rutas marítimas estratégicas.
Sin embargo, a pesar de su participación decisiva, el reconocimiento del papel de España en la independencia estadounidense resultó limitado por diversas razones. Uno de los factores que más influyeron en la postura española fue el miedo al llamado efecto contagio. La Corte veía con desconfianza la idea de apoyar un movimiento independentista, pues su extenso imperio americano se sostenía sobre un sistema colonial jerárquico que ya mostraba tensiones sociales, económicas y políticas. Respaldar la independencia de los Estados Unidos significaba dar validez a los ideales de libertad y autodeterminación, que podían extenderse a sus propios territorios. Y así fue. En el siglo XIX, las ideas de soberanía popular y republicanismo, impulsadas por las revoluciones americana y francesa, se difundieron por América Latina y aceleraron la desintegración del poder español. Tras la consolidación de la independencia, las relaciones entre España y los Estados Unidos se enturbiaron pronto por una serie de tensiones diplomáticas y por conflictos territoriales. La disputa de las regiones estratégicas como la Luisiana y Florida, unida a la pugna por la hegemonía en Cuba, especialmente en torno a la isla, concretamente, configuró un escenario propicio para ese distanciamiento. A medida que los Estados Unidos afirmaban sus aspiraciones expansionistas, España se convirtió en un obstáculo fundamental para su avance hacia el sur y el oeste del continente. Esta rivalidad geopolítica, incubada desde los primeros años de la República, acabaría cristalizando más de un siglo después en el enfrentamiento abierto de 1898, cuyo desenlace supuso la pérdida de los últimos dominios españoles en América y el Caribe. Buena parte de los recursos destinados a la ayuda a los colonos americanos procedía de las ricas minas de plata de los virreinatos americanos, especialmente en Nueva España, México y del Perú, con epicentro en Potosí, en el actual territorio boliviano. La famosa moneda de plata, el real de A8, circuló en cantidades colosales y se convirtió en la divisa del esfuerzo común. Esa plata permitió mantener operativa la Corte de Madrid, reforzar al ejército de Francia, financiar las campañas de Bernardo de Gálvez en el sur de Estados Unidos y sostener a la flota francesa, cuyos barcos resultaron decisivos en la victoria de Yorktown. La financiación también llegó a la Armada Española, que operaba en el Atlántico y el Caribe, hostigando a los británicos y desgastando su poder naval en múltiples frentes. El aspecto naval, a menudo eclipsado por las batallas terrestres, fue igualmente crucial. España no solo financió parte de la flota francesa que combatió en la batalla de Chesapeake, asegurando el bloqueo naval de Yorktown, sino que también mantuvo activa su propia armada en el Caribe y en el Atlántico, cerrando rutas, entorpeciendo el comercio británico y desviando recursos enemigos que de otro modo habrían reforzado su posición en Norteamérica. Por otro lado, no debe pasarse por alto la importancia de los corsarios aliados en la guerra naval, ya que atacaron numerosos barcos británicos en el Atlántico y el Caribe. Más de 2.000 de ellos actuaron al servicio de Estados Unidos, muchos de ellos que eran españoles, frente a 1.000 británicos. Y solo en 1781 llegaron a operar unos 450 buques corsarios dotados de unos 6.700 cañones y tripulados por más de 30.000 hombres. Gracias a sus acciones se capturaron más de 3.000 barcos mercantes británicos, lo que resultó decisivo para equilibrar las fuerzas en el mar y sostener económicamente la causa independentista. En medio de una guerra que consumía recursos a gran velocidad, la monarquía española logró mantenerse firme. Mientras otras potencias se hundían bajo el peso de sus deudas, España consiguió evitar el colapso económico. Fue un acto de equilibrio entre las exigencias de la guerra y la necesidad de mantener la estabilidad, que, con todo pronóstico, no llegó a romperse. Desde Veracruz y La Habana partieron convoyes cargados con fusiles, pólvora, proyectiles, pistolas y explosivos. Estos arsenales atravesaron el continente hasta llegar a la Luisiana, desde donde Bernardo de Gálvez los redirigía hacia las líneas de los insurgentes estadounidenses.
Sin esas armas, muchas de las victorias estadounidenses, especialmente en el sur, habrían sido impensables. Junto al armamento se transportaba también toneladas de víveres y suministros básicos, carne salada, frijoles, maíz, telas, caballos y mulas, porque la guerra no solo se ganaba con fuego, sino también con pan, abrigo y transporte. Y una porción relevante de los uniformes y prendas de abrigo utilizados por las tropas de George Washington tenía origen español, concretamente procedían de Alcoy, Alicante. Durante la Guerra de Independencia, la monarquía hispánica desplegó no solo fuerzas militares y recursos financieros, sino también una compleja red diplomática y de información al servicio de sus intereses estratégicos. Los servicios de inteligencia españoles no solo se centraron en obtener datos militares, también procuraron influir en la opinión pública, apoyar logísticamente a los rebeldes y contrarrestar la propaganda británica. El aparato británico-español, articulado desde Madrid, pero con ramificaciones en Madrid, La Habana, Nueva Orleans y Filadelfia, desempeñó un papel clave en la recopilación de información, el contacto con los líderes insurgentes y la financiación encubierta de la causa patriota. Bajo el principio de debilitar a Gran Bretaña sin comprometer abiertamente la integridad del imperio, se recurrió a emisarios comerciantes, clérigos y agentes especiales que actuaron con discreción pero con notable eficacia, desorientando a los británicos. Uno de ellos fue precisamente Fray Antonio de Sedella, fraile capuchino malagueño que, bajo la apariencia de un clérigo austero y piadoso, actuó como un valioso agente dentro de la red española. Su labor, envuelta en secreto, resultó decisiva en los entramados de inteligencia al servicio de Su Majestad Católica. La correspondencia entre agentes recurría a tinta invisible que revelaba mensajes al calor y a sistemas de cifrado para proteger la información. Fray Antonio organizó informadores en el Valle del Mississippi y el Golfo de México, transmitiendo datos sobre movimientos británicos y asuntos diplomáticos mediante cartas disfrazadas de correspondencia religiosa, que enviaba con extrema reserva a La Habana, Madrid y a los mandos de la Luisiana. Uno de los grandes protagonistas de esta historia, como ya se ha dicho anteriormente, es un nombre que en Estados Unidos sí conocen, pero que en España sigue siendo relativamente desconocido. Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, durante su campaña en Norteamérica, hizo uso de todos los recursos disponibles para la obtención de inteligencia militar, desde misiones de reconocimiento, operaciones de contrainteligencia y acciones encubiertas, hasta el interrogatorio de desertores y prisioneros. Se integró de forma decisiva en la estrategia general del mando español. Era esto. España ya había comenzado a ayudar en secreto a los rebeldes enviando armas y provisiones a través de Nueva Orleans, y bajo la iniciativa de Gálvez ese apoyo se intensificó, convirtiendo a la Luisiana en un eje logístico fundamental para la revolución, desde donde se organizaron envíos encubiertos de armas, municiones, ropa, dinero y medicinas, incluso antes de la declaración oficial de la guerra en 1779. Desde el Mississippi los suministros se transportaban en barcas y canoas remontando el río Ohio hasta alcanzar a los insurgentes en el norte. Fue una logística impresionante y los británicos no lograron impedirla. Después llegó la guerra abierta. Aunque España no combatió directamente junto a George Washington, Gálvez abrió un segundo frente decisivo al conquistar fuertes británicos en Florida y en el Golfo de México, hostigar las Bahamas y mantener ocupado al ejército enemigo lejos del principal teatro de operaciones. Con recursos limitados organizó milicias formadas por criollos, nativos, afrodescendientes y voluntarios europeos, logrando expulsar a los británicos de Baton Rouge, Natchez, Mobile y Pensacola. La gran victoria de Gálvez fue la toma de Pensacola en 1781 tras un asedio durísimo y una maniobra heroica que él mismo encabezó cruzando con sus tropas bajo el fuego enemigo. Su valentía fue tal
que el propio Carlos III le concedió un privilegio singular: añadir a su escudo de armas el lema o divisa «Yo solo», con una corona de laurel. Más de 2 siglos después llegó un reconocimiento tardío por parte de Estados Unidos. En 2014 su retrato fue colgado en el Capitolio y el Congreso le otorgó el título de ciudadano honorario estadounidense, convirtiéndose en el 8º personaje en recibir esta distinción. Entre las personalidades que también han sido honradas con este título figuran Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta o el Marqués de Lafayette. Actualmente se está construyendo en Estados Unidos la fragata US Gálvez, perteneciente a la clase Constellation, que rendirá homenaje a Bernardo de Gálvez. Este buque será el primer navío de la Armada estadounidense en llevar el nombre de un español y se espera que entre en servicio en el año 2030. La estrategia española se desplegó en varios frentes de manera simultánea. Mientras Bernardo de Gálvez desquiciaba los planes británicos en el Golfo de México, España, junto a Francia, combatía en Europa para obligar a Londres a dividir sus fuerzas. Menorca era un enclave estratégico en el Mediterráneo. Para Gran Bretaña había constituido una base naval y logística de primer orden, un centro de abastecimiento que representaba una amenaza directa tanto para el comercio de la región como para el aislamiento de Gibraltar. Por ello, su conquista se convirtió en una prioridad para España. La operación se planificó con absoluta discreción y su éxito dependía en gran medida de una maniobra de engaño que confundiera a las autoridades británicas. Con este fin, el gobierno de Carlos III puso en marcha una estrategia de desinformación cuidadosamente diseñada, destinada a que los británicos no sospecharan del verdadero objetivo de la expedición. El control de la información, especialmente lo relativo a la movilización de tropas y suministro, resultó decisivo. La logística fue monumental. La flota de invasión, compuesta por 105 barcos, transportó a un ejército de más de 8.000 hombres al que se unieron fuerzas francesas en el asedio. El desembarco se produjo en agosto de 1781 y, tras 5 meses de sitio, la guarnición británica del castillo San Felipe se rindió en febrero de 1782. Para entonces, Menorca había pasado cerca de 70 años de su historia reciente bajo soberanía inglesa. La victoria también tuvo una dimensión simbólica. Para conmemorar la toma de Mahón, Carlos III instituyó la Pascua Militar, celebrada cada 6 de enero. Esta festividad no solo marcó el triunfo español en Menorca, sino que se convirtió en una tradición destinada a rendir homenaje al ejército y a la Armada, reconociendo su esfuerzo y sacrificio en la defensa del país. Desde entonces, la Pascua Militar sigue siendo una fecha clave en el calendario militar español. Uno de los episodios más significativos del escenario europeo durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue el Gran Asedio de Gibraltar, una operación emprendida por España con el objetivo de recuperar este enclave estratégico del sur peninsular en poder británico desde 1704. El asedio, que se prolongó durante 44 meses, entre 1779 y 1783, coincidió con el conflicto americano y constituyó una de las campañas más largas del siglo XVIII. España, con el apoyo de tropas y recursos franceses, trató de cercar la plaza por tierra y por mar con la intención de cortar el suministro a la guarnición británica. A pesar del esfuerzo logístico y militar, la operación no alcanzó su objetivo. Los británicos, abastecidos por mar gracias a su poderosa armada, lograron sostener la plaza frente a la presión de las fuerzas hispano-francesas. El fracaso de la ofensiva terrestre, unida al malogrado ataque con baterías flotantes de Arcón en 1782, terminó por sellar el destino de la campaña. Aunque no se consiguió recuperar la plaza, el asedio obligó a Gran Bretaña a desviar un volumen considerable de recursos humanos y navales.
la necesidad de mantener una poderosa escuadra en el Mediterráneo limitó su capacidad de acción en otros escenarios, debilitó su proyección en América y acentuó el desgaste de su poder marítimo y financiero. En España, sin embargo, el desenlace no dio lugar a un debate público ni a una reflexión abierta. En una sociedad sin prensa libre y con un discurso oficial muy controlado, el fracaso fue silenciado o minimizado. La censura y la necesidad de preservar la imagen de la monarquía impidieron una autocrítica profunda. En la corte de Carlos III, el revés se asumió con resignación estratégica, mientras se prefería subrayar como logros la recuperación de Menorca y de la Florida. Ese silencio contrastó con el tono triunfalista que acompañó la Paz de Versalles, firmada en septiembre de 1783. El tratado reconoció oficialmente la independencia de los Estados Unidos y estableció los ajustes territoriales tras la guerra, pero no incluyó ninguna mención a Gibraltar, que siguió siendo bajo control británico. La firma de la paz y el final de la guerra de independencia no solo pusieron fin a un conflicto, sino que marcaron el comienzo de una nueva etapa histórica. Los grandes imperios coloniales empezaron a mostrar señales de desgaste, mientras que los movimientos emancipadores, inspirados en el ejemplo americano, ganaban impulso. El sistema internacional del siglo XVIII, basado en el equilibrio entre las grandes monarquías, se vio profundamente afectado por las consecuencias de aquel tratado. Con la firma del Tratado de Versalles de 1783, los Estados Unidos entraron en el concierto de las Naciones Libres y, por primera vez en la historia del mundo contemporáneo, unas colonias que se habían sublevado contra su metrópoli alcanzaban la independencia. Con la posterior promulgación de su Constitución, Estados Unidos ofreció al mundo un modelo institucional inédito, cuyos principios, soberanía popular, separación de poderes y derechos individuales, influyeron de manera decisiva en el constitucionalismo moderno. La guerra no significó solo el nacimiento de una nueva nación, sino también el inicio del declive de algunos imperios coloniales europeos y el preludio de importantes convulsiones internas, especialmente en Francia y en la América hispana. La reconfiguración del poder en el Atlántico anunciaba una nueva era, la de los imperios, que comenzaban a tambalearse, y la de las repúblicas, que emergían con fuerza. De este modo, la era de los imperios absolutos dio paso, lenta pero inexorablemente, a un mundo moldeado por la idea de la soberanía nacional, donde el poder ya no descansaba únicamente en las coronas, sino también en los pueblos. La financiación de la guerra fue un mosaico de improvisación, cooperación internacional, sacrificio ciudadano y pragmatismo. Bajo el reinado de Carlos III, la monarquía española canalizó recursos en forma de donaciones, préstamos y suministros que permitieron a los insurgentes mantenerse firmes frente al poder británico. La plata mexicana fue el combustible financiero que permitió a España y a sus aliados mantener la guerra contra Gran Bretaña. Una ayuda que en muchos casos, discreta y cuidadosamente calculada, evitó complicaciones diplomáticas directas en los primeros años del conflicto. Para esquivar una confrontación abierta antes de la entrada oficial en la guerra, España recurrió a métodos ingeniosos de financiación indirecta. Uno de los canales más empleados fueron las casas comerciales, que actuaban como intermediarias entre el gobierno español y el Congreso Continental norteamericano. Por esa vía se enviaron fondos, armas y suministros bajo la apariencia de transacciones comerciales, mientras se sostenía en secreto la causa rebelde. Estas operaciones encubiertas explican por qué resulta difícil determinar con exactitud la cantidad aportada por España, ya que es muy difícil de concretar por haber existido numerosas partidas no contabilizadas o que se registraron como subvenciones a fondo perdido. Desde el punto de vista del derecho internacional e incluso desde la perspectiva jurídica de los propios Estados Unidos, esa deuda no fue saldada nunca. Hoy puede considerarse extinguida en lo legal, pero en términos morales sigue siendo legítima. Sería deseable que algún día se reconociera en un marco político que valore y ponga en relieve el papel del mundo hispano y de los hispanos en la historia estadounidense.
La joven república, que en su origen había necesitado la ayuda española, se transformó pronto en una potencia que olvidó aquellas deudas y avanzó sin contemplaciones hacia el dominio del escenario mundial. No se trata ahora de exigir reparaciones económicas, sino de reconciliar el derecho con la historia, reconocer que el papel de España en la independencia de los Estados Unidos fue un hecho sustantivo, sin el cual la balanza del conflicto podría haberse inclinado de otra manera, y que ese reconocimiento, aunque tardío, permitiría honrar con justicia el legado hispánico en la génesis de los Estados Unidos, abriendo así el camino hacia una memoria compartida más fiel y equilibrada. ¿Qué legado dejó España a la guerra de independencia de los Estados Unidos? Pues nació como nación, pero España curiosamente quedó al margen de su relato fundacional. Los libros de texto americanos recuerdan a Francia como aliada, pero rara vez mencionan a España. ¿Por qué se ignoró entonces el papel de España en la independencia de los Estados Unidos? Las razones son varias y se entrelazan en el tiempo. En primer lugar, España nunca firmó un tratado de alianza directo con los colonos, a diferencia de Francia. Aunque su apoyo fue decisivo, con dinero, armas, provisiones y campañas militares, se llevó a cabo siempre de manera indirecta y discreta. Esta ausencia de un documento visible y solemne dejó a España fuera de la narrativa diplomática y, con el paso de los años, también fuera de la memoria oficial. A ello se sumó la fuerza de la narrativa anglosajona y el peso de la llamada leyenda negra. Durante siglos, buena parte de la historiografía británica y estadounidense minimizó o distorsionó la huella española, proyectando la imagen de una nación decadente, intolerante y atrasada. Esa visión, forjada por los rivales protestantes de los siglos XVI y XVII, terminó teniendo éxito en parte porque los propios españoles acabaron asumiéndola, interiorizando esa mirada negativa y debilitando su propio relato histórico. Así, nuestro papel quedó reducido a un simple acompañamiento y se eclipsó la magnitud del esfuerzo que realmente se desplegó. Más tarde, los intereses geopolíticos del siglo XIX reforzaron ese olvido. A medida que Estados Unidos se expandía hacia territorios de herencia española, como Florida, Texas o el suroeste, necesitó construir un relato fundacional que presentara a España no como un aliado, sino como un obstáculo que había sido superado. No convenía resaltar la ayuda española mientras el país se apropiaba de antiguos dominios hispanos, como ocurrió con la anexión de Texas o la Guerra de México. Finalmente, también debemos reconocer nuestra propia desidia historiográfica. Durante demasiado tiempo, España no supo reivindicar su papel. La investigación quedó fragmentada sin una narrativa coherente que contrarrestara la versión anglosajona. Fue, en cierto modo, una desmemoria autoimpuesta que permitió que otros escribieran nuestra parte de la historia. En conjunto, esa falta de reconocimiento, la asimilación de la leyenda negra y la persistencia de estereotipos contribuyeron a alimentar un largo distanciamiento entre Estados Unidos y el mundo hispano, consolidando una visión negativa del pasado español en el oeste y el sur hispano y católico. La guerra de la independencia de los Estados Unidos no fue solo un enfrentamiento entre colonos y británicos. Fue un conflicto internacional, militar y civil al mismo tiempo. La independencia no se ganó únicamente en las 13 colonias, también se decidió en los campos de Virginia, en las selvas de Luisiana, en las aguas del Caribe, en las murallas de Gibraltar o en los fuertes de Menorca. Fue en realidad la primera guerra global de la era moderna. Británicos, alemanes, franceses, españoles e indígenas se desangraron en un conflicto que dejó decenas de miles de muertos. Para Gran Bretaña, aquella guerra supuso una derrota amarga. El esfuerzo fue devastador, entre 90 y 100.000 bajas, muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos, más otras 8.000 de sus aliados alemanes. El coste financiero fue colosal, cerca de 140 millones de libras esterlinas, una carga que marcaría profundamente las finanzas del Imperio Británico. En el bando contrario, el ejército continental perdió unos 30.000 hombres, la mayoría víctimas de enfermedades. Francia pagó con la vida de unos 10.000 soldados y España dejó más de 10.000 bajas, sumando las campañas de Menorca y Gibraltar. En el caso de los pueblos indígenas, atrapados entre apoyar a los británicos o a los colonos, no existen cifras precisas.
Pero más allá de los números, lo importante es el rastro de devastación. Aldeas incendiadas, cosechas destruidas, comunidades enteras fracturadas. Para ellos la guerra trajo más pérdidas que beneficios y abrió un ciclo de despojo aún más duro. La independencia americana no fue solo una gesta local, sino el resultado del esfuerzo compartido de muchos pueblos y de una guerra que se libró mucho más allá de las fronteras del continente. Y entonces nos surge una pregunta: ¿todo esto mereció la pena? La independencia de Estados Unidos fue al mismo tiempo una tragedia y un punto de partida. Tragedia porque costó decenas de miles de vidas y dejó profundas cicatrices en Europa, en América y en las naciones indígenas. Y punto de partida porque de aquel sacrificio nació un nuevo país, un experimento político que con todas sus contradicciones acabaría influyendo en la historia del mundo contemporáneo. ¿Y para España? Hubo gloria militar con Bernardo de Gálvez, la recuperación de Menorca y el prestigio de haber contribuido a una causa que resonó en todo el mundo. El precio fue alto, sí, pero aquel esfuerzo situó a España en el corazón de un cambio histórico que transformó Occidente. Tal vez esa sea la lección final. En la historia las victorias nunca son absolutas, pero España con su sacrificio dejó una huella decisiva en el renacimiento de una nueva nación y en la apertura de un tiempo nuevo. Recordar esa ayuda es esencial para que no se borre jamás de los relatos oficiales la verdad de la contribución española a la independencia de los Estados Unidos. Termino ya esperando que esta reflexión contribuya a una comprensión más completa de nuestro pasado y de la proyección internacional de España en la historia universal. Recuperar este capítulo olvidado significa reconocer que España también estuvo allí en el mismo momento en que nacieron los Estados Unidos de América. Señor presidente, reitero mi gratitud a esta Real Academia por acogerme en su seno y quedo a su disposición para colaborar en cuanto pueda servir al fomento de las ciencias, las letras y las artes, que son su razón de ser. Muchas gracias. Tienen la amabilidad, nos ponemos de pie para la proclamación del nuevo académico. Después de la interpretación del himno de la Real Academia de San Romualdo, vamos a proceder a la proclamación del nuevo académico. Señor Cervera Fantoni, prometéis observar los estatutos, el reglamento y los acuerdos de esta Real Academia, honrarla siempre mirando por su mayor lustre y esplendor y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Sí, prometo. Don Ángel Cervera Fantoni,
queda proclamado académico correspondiente en Madrid de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes en la rama de Letras. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Sí, no entiendo para nada. Este es el diploma. Le doy la vuelta, ¿no? Sí. Pueden sentarse, por favor. La Real Academia de San Romualdo se siente en el día de hoy muy honrada con la incorporación de don Ángel Luis Cervera Fantoni al número de participantes, de miembros correspondientes de la Academia. Ha hecho usted un trabajo magnífico de investigación y ha logrado una extraordinaria labor de síntesis al condensar en poco tiempo todo el trabajo de esta campaña española tan interesante y, como bien se ha dicho aquí varias veces, tan poco conocida y tan poco comprendida en muchas de las ocasiones. La Real Academia de San Romualdo se siente muy honrada y muy favorecida con su presencia aquí, y no le quepa duda de que aprovecharemos sus conocimientos y sus habilidades y todo su trabajo en beneficio de nuestra corporación. Le recibimos con los brazos abiertos y aceptamos el ofrecimiento que nos ha hecho en su presentación. Muchísimas gracias y de nuevo mi enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. La Real Academia de San Romualdo agradece a las autoridades civiles y militares presentes, a los miembros de la corporación académica y a todos ustedes, señoras y señores. Les agradezco su presencia y su asiduidad en venir a todos nuestros actos. Les informo que el próximo acto de la Academia será el próximo martes día 28, también a las 7:30 como hoy, y será una conferencia con el título Hitos históricos en la costa oeste de la isla de León, siglos XVIII al XX. Será impartida por don Miguel Ángel López Moreno, fue jefe de laboratorio de pólvoras de Fadrica, ¿no? De los polvorines de Fadrica. Muchísimas gracias por su presencia. Se levanta la sesión.